parece que era una negación a la violencia, ya que como tienen los estigmas aquí y el cuerpo de Cristo está violentado, pensé que lo negro era esa negación. Yo lo vi totalmente diferente. ¿Cómo? Yo veo a Malevich Ajá. y la síntesis de Malevich, que es totalmente espiritual. Para mí Malevich es totalmente espiritual. Y siempre pensé que hay dos cosas, una reminiscencia de la abstracción americana que tú siempre has tenido como en tu subconsciente, Sí. y está la espiritualidad de Malevich. Que niega pero no niega, porque tú siempre tienes ese vacilón, ¿no? Que niegas y no niegas, que juegas con la palabra para formar enigmas, crucifixión de los panes, Caracas 10, el juego de Marta y María, María y Marta, que recuerdo. Entonces siempre hay una ambivalencia en ese trabajo, yo lo vi totalmente diferente. Bueno, eso es lo interesante y lo interesante de abrir la conversación, porque ahí Eso es lo que dice, porque yo aprecio lo mismo, tanto que tu trabajo no hay dualidad, o sea, tú te burlas de la dualidad, que es lo donde estamos instalados como occidentales, ¿no? Este dualismo de las cosas, blanco y negro, paganismo, cristianismo, en el fondo son, digamos, los dos son falsos, o sea, pero los dos son verdaderos, es lo mismo. Pero en el caso este, es tu visión de Reverón, cómo tú superas a Reverón, como acá lo vamos a pintura, ¿verdad? Lo ven ustedes, ¿no? Claro. Entonces no es contra Reverón, es un homenaje a Reverón, que en el fondo dice, mira, pero Reverón es un accidente de la narcotraficante, que fue lo que te pasó. Entonces, es un homenaje y a la vez no es una exaltación, no es un fetiche de Reverón. Entonces, yo creo que tú eres contrafetichista en ese sentido. Destruye los fetiches en el arte contemporáneo, que incluso decir que el arte contemporáneo es el arte de los fetiches más que el arte primitivo. En el sentido estricto de fetiche. Porque hay unas adoraciones por unas imágenes, unos iconos que no sabemos ni siquiera qué tienen detrás, pero que lo hablamos como cadenas. Y esa ligereza profunda, sobre el dualismo que hay una superficialidad profunda y una profundidad muy superficial. Creo que es lo que le da un gran valor a tu trabajo. Creo que contigo completamente. fíjate tú cómo ocurren las cosas. Le voy a echar el cuento de cómo apareció Reverón por su cuenta en pintura, que estaban destacando un ready-made que es lo que me parece la más adecuada representación de la escena de Marta y María en un grabado de Gustave Doré. Yo estoy trabajando este tema desde hace tiempo. Yo estaba leyendo a Paul Tillich. Yo no soy un lector de la Biblia, pero a Paul Pero la lees. Yo soy un lector de la Biblia, pero la leo. Esa es la dualidad que hay ahí. la leo a través de otra gente, como que leyendo a Tillich y estoy leyendo la Biblia. Pero él me revela en un momento, en un sermón, cuál es la esencia de Marta y María. Lo que Marta y María representan es una dualidad en la que hoy vivimos y es un reto espiritual, es decir, entre lo absoluto y lo relativo. Sin entrar en más detalle, porque me quiero meter en Reverón, porque la historia es muy interesante de cómo surgió. Marta es lo relativo, en pocas palabras somos nosotros, porque estamos ocupados. Y María es la epifanía, es la que se vincula de manera total con el absoluto. Pero ¿qué pasa? Ahí se da una división que la crea Jesús, porque dice que María tiene la mejor parte. Bueno, eso también se lo merece Marta por la manera en que preguntó.
Ella no se dio cuenta que el servicio era perfecto. Pero total, tengo tiempo trabajando con eso, entonces durante la pandemia yo vivía en el centro de meditación de Portland y eran horas y horas y horas de meditación. Ellos me habían dado un rincón en el depósito y entonces, bueno, vamos a hacer unas Martas y Marías. Y me dijo, pintaba los fondos de amarillo y pintaba las Martas de María en blanco. Entonces, de repente surge una Marta y María que es, yo no me di cuenta hasta que ocurrió algo que les voy a contar. Surgió una Marta y María que era una pintura oriental, total y absoluta, la manera en que se sintetizó todo. Yo estaba meditando tanto que tenía como el inconsciente abierto y no me daba cuenta de lo que había hecho. Entonces llega Axel Stein y la ve y le dice, dame acá eso, y me la compra. Ya me llega, es una piecita con este tamaño, pintada en blanco, con el fondo amarillo. Llega el hijo, que trabajaba o trabaja todavía en el Metropolitan, y se la quita. Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y me pongo a ver la imagen, que la tenía fotografiada, y me doy cuenta que era una síntesis estilo oriental de ese icono que era el ready-made que yo estaba usando para tratar el tema de Marta y María. Entonces me ocurre ir a hacerla de este tamaño, óleo, fondo amarillo, y pinto la cosa en blanco. Era un podrio de tal tamaño lo que quedó, que yo cuando veo cosas así las destruyo. Pero yo venía hace tiempo para destruir. Yo me acuerdo que eran como 80 y pico de grados y yo estaba en el techo del edificio donde estaba el taller. Yo no sé cómo yo hice esa cosa, pero la veo, bueno, mañana la destruí. Fui para la casa y el siguiente día vine. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba pintando fondos de amarillo y los velaba con blanco y después pintaba blanco encima. Entonces digo, bueno, vamos a hacerle la misma aplicación a esto. La pintura estaba medio seca. El timing de estas cosas es... Y entonces agarro, la pinto de blanco y la curvo. ¡Pum! Apareció el más insólito, la más insólita versión de esta cosa que he hecho, que un amigo la vio y me dijo, la realidad se encendió, porque daba la impresión de, ¿cómo fue? Tú lo nombraste de una manera muy particular, parecía en radiografía. ¿Ah? Como revelado. Yo hablé de la transparencia. Ajá, de la radiografía. Claro. Entonces, Como revelado. allí nació Reverón. Yo no lo estaba buscando, él se apareció solo, vino a rescatar algo que yo había intentado hacer y fue un desastre. Pero en los años 70 yo escribí un texto sobre Reverón que lo publiqué en el papel literario, que decía: no es loco, ni es excéntrico, no me acuerdo bien el título, y empiezo a relacionarlo con Oriente y con cómo él se fajaba aquí. Yo me estaba contando en el diseño, haciendo lo que el jara, que la energía, que no sé qué, y doy toda una explicación de cómo él habitó esa situación de manera espontánea y produjo pinturas que tenían como ese carácter. Las pinturas de las playas en blanco con la tela atrás y dos punticos, eso es un equivalente occidental de la pintura oriental como pocas veces se ha visto. Pero ¿qué pasa? Es como que, diría yo, tú tienes el blues, tú escuchas el blues y te cansas porque reiteran tanto, es la escala pentatónica mayor y menor. Pero llega alguien un día y te toca un blues. ¡Wow! Stevie Ray Vaughan. Él no inventó nada, pero el blues renació con él. ¿Y qué cosas decía él? Cuando yo toco no pienso. Y que dicen cuando los grandes jazzistas,
cuando tú tocas, no piensas, cuando piensas, no tocas. Entonces, Reverón estaba en ese estado. ¿Y qué pasa? Que en Oriente hay los modelos tradicionales y la gente va a hacer Steve Ray Vaughan ahí, o a hacer Jimi Hendrix, porque Jimi Hendrix, yo creo que son un poco más allá. Pero es esa carga interna que presuntamente quedó de lado al colapso de la razón cuando surge la modernidad en arte y todo parece verse licuado y nada tiene sentido, y lo tiene absoluta y totalmente porque el aura no ha desaparecido nunca. Yo creo que ni siquiera desaparece cuando un artista usa un sistema mecánico y realiza algo, porque el inconsciente afecta lo que está ocurriendo ahí. Entonces es una ficción materialista célebremente pronunciada por Walter Benjamin. Sí. Pero yo creo que es un error del tamaño del Everest. No, de acuerdo, sobre todo a mí que me gusta la fotografía particularmente. O sea, porque el aura no está en la reproductividad o en la mecanización, el aura está en el abandono de la intención. Si algo tiene intención, tiene aura. Y cuando la intención es nada más un chiste o es comercial, digamos así, es la intención mínima, el aura es mínima. Pero cuando hay un problema real, aunque aparezca por accidente como en este caso, ¿verdad? O sea, lo que es accidental es lo relativo, lo de Marta, el accidente. Pero hay una intención absoluta de expresar algo, ahí hay aura, el trabajo está lleno de auras. Nada que no tenga aura en tu trabajo, incluso la fotocopia. Sí. Claro. Por cierto, la tensión que hay entre la espiritualidad y la sexualidad ahí es fortísima y también es no dual, porque no es una espiritualidad pacata, no es una devoción, no es devocional o moralista, justamente. Es una espiritualidad terrible, batalesca, o sea, que realmente lo sagrado incluye todo y lo incluye con a veces hasta con horror, violencia y crueldad. Y solo le tapan los ojos en eso. Es una artista valiente. Fíjate, aquella pieza tiene varias etapas. Esta que está aquí es la vitrina, que la hice en el 91. Esta es la etapa en que empiezo a hacer transferencias de fotocopias sobre baldosas artesanales, que son pigmento blanco comprimido. Entonces la capacidad que tienen de absorber el polvillo de la fotocopia sin fijar es extraordinaria. Entonces, estábamos metidos en el Zen, un pedazo es un fragmento de una pintura famosa del Buda bajando de la montaña, pero no se ve el Buda ni nada. Encima de donde estaría él está una mujer, está el pubis, y al lado hay un bebé Buda, largo, podría pensarse que hasta tiene un carácter fálico, pero bueno, está eso ahí. Y en el tiempo hay una migración del Zen al Tantra tibetano y del Tantra tibetano al budismo tántrico. Se juntaron las dos cosas que había venido haciendo en el tiempo. Y hago la vitrina y no sé cómo terminarla. ¿Qué hago? Porque esta estaba lista. Hay una versión de esta que está en la Fundación Popular que me pidieron que le pusiera un manto encima de la imagen, lo hice. Pero aquí, gracias a Carlos. La Capilla Sistina y eso. Entonces, digo, ¿qué hago? Y empiezo a pensar, bueno, pero le voy a poner una copita con un amarillo. No, voy a regar el amarillo. No, yo no quiero tocar esa imagen. Y como un día antes o 2 días antes del montaje, riego la pintura del cielo, pero si no me gusta, la arranco. Y entonces llega alguien y me dice, bueno, eso parece semen amarillo, porque estaba recién regado. Digo, bueno, quizás. Y en el tiempo se seca y se convierte en un útero. Y adentro hay un feto. Ustedes si se acercan lo ven. Tú lo viste.
y lo vio no me acuerdo quién más. Y digo, wow, qué interesante, porque se creó una metáfora simple, pero que recorre mi trabajo. El amarillo y lo que el Buda representa son la misma cosa. Y aquí, la invitación que hay abajo a acceder al útero se cumple. En el amarillo, dar luz al Buda. Es un juego de maneras de ver, puede haber muchas más, pero me pareció fascinante que hubieran visto eso, porque dije, te das cuenta, uno no sabe lo que va a pasar. Entonces me pregunté, ¿será que el inconsciente lo hizo, lo imprimió? Vamos a un tema fascinante. Hace una década, no me acuerdo muy bien cuándo, se hizo un descubrimiento que está pasando más o menos por debajo de la mesa, que se estableció a través de un protocolo científico, médico, de un cardiólogo, que el cerebro no es el asiento de la conciencia. ¿Qué tal? Él no logró, y no ha logrado nadie, aunque la física moderna está insinuando, y para nosotros entenderlo quizás tendríamos que estudiar matemáticas, etc. Pero están insinuando que el asiento de la conciencia es el espacio. Entonces, el protocolo es infalible y proviene de lo que llaman NDE, las experiencias cercanas a la muerte. Porque gente que murió clínicamente, no había actividad eléctrica en el cerebro y había el paro cardíaco. Creo que uno llegó a media hora que reventó los esquemas de la biología porque regresó sin daño cerebral. Pero la cosa es que la gente, mucha gente, y eso fue lo que el estudio demostró en quienes lo reportaban, pues no todo el mundo lo ve, podían ver lo que estaba ocurriendo y hacían reportes de cosas que se habían perdido, que estaban buscando, no encontraban, estaban encima de un mueble. Infinidad de pruebas que era imposible que la persona que había fallecido tuviese conciencia de ella porque no había actividad eléctrica en el cerebro y el corazón se había detenido. Entonces, ahí uno puede empezar a lucubrar. Bueno, si la conciencia no es esa idea del yo, ¿no? Sino que en el espacio de la conciencia se crea la ilusión de que hay un yo. Entonces, es perfectamente posible que yo haya hecho esto sin darme cuenta. Por aquí. Es una... Pero también depende de tu interpretación, ¿no? Sí, a veces eso lo ves, es como una aparición para ti, luego tú lo interpretas porque tú estás conectado con tu proceso y cómo se te van apareciendo las cosas. Yo tengo desde que sentada aquí, desde que llegué viendo esa maravilla de obra, y si no la veo en este ángulo, no la veo. Y sigo pensando cómo la hizo y qué es. Y puede ser mi interpretación. Hablaron hasta de Reverón, del maestro Reverón, y yo digo, es que ni siquiera me va por ahí la cosa. Pero fíjate. Entonces es como una interpretación de algo que ya va más allá de una cosa tan académica, o esto es, mira que le puso una interpretación interesante, negación al sufrimiento, al dolor, con lo que hemos nacido, con el pecado, o sea, ¡pum! Y ella le da un carácter más académico, pero es que todo es una interpretación al final, y lo que te estoy oyendo que también tú descubres esas interpretaciones en tus procesos, Claro. se vuelven tan interesantes. Pero mira lo que pasa con estas pinturas. Hay un esquema, yo puedo decir cómo funciona. Pintas el fondo amarillo, dejas que se seque y lo pintas de blanco. Y escurres el blanco y se crea una transparencia. Pero hiciste una figura. Ajá, entonces después vienes o con brochas Ya. o con una inyectadora o con cualquier cosa que pueda hacer una línea y dibujas algo y esperas un tiempo específico
desecada, que no puede ser inmediato ni pasar demasiado tiempo. Lo velas y lo descubres. Lo que ocurre no lo puedes controlar, son absolutamente espontáneas. El proceso es lo que está claro, pero lo que va a resultar, tú te puedes aproximar, pero yo no podría repetir eso. Esta cosa, tú te paras allá donde está Rafael, nuestro queridísimo maestro, que gracias por venir. Tú te paras allá donde está Rafael y ves todo eso blanco, parece un destello de luz, y te acercas y ves lo que está dentro. ¿Tú crees que yo me propuse hacer eso? Eso ocurrió solo. O sea, claro, yo puedo empezar a elucubrar y decir, no, mi inconsciente, ¿qué me pasa, hermano? ¿Qué importa? Ahí está. Tienes razón, pero digamos, lo que tú llamas inconsciente, que yo creo que llamarlo, Por favor. sí, supraconsciente. Ok. Bueno, es inferior, es superior. Ok. El inconsciente tiene inferioridad con la conciencia racional, ¿no? Esto viene chiquito. Sí. Es cómo se logró la combinación, porque no la calculó. O sea, no es conceptual en ese sentido. Vamos a denunciar esta situación, vamos a aclarar lo que hizo Duchamp, vamos a negar esto que hizo este artista, ¿no? Es como un cálculo pequeño, estratégico, dentro del canon del arte contemporáneo, sino que es casi como el niño Buda que juega, ¿verdad? Y aparecen las cosas. ¿Cómo se manifiestan las cosas? ¿Cómo pasa de lo manifestado a lo manifestado? En este caso, ¿no? Me refiero a Reverón porque se puede interpretar como otra cosa, pero evidentemente aquí hay una recuperación del verdadero sentido de Reverón, que no es el Reverón fetiche que se hizo después de él, ¿no? El loquito que estaba en oculto, sino algo de la revelación. Entonces, lo que habla Héctor es cómo ocurre este desocultamiento de lo real, de cómo aparece el feto en la mancha, lo que no es azar. Entonces, aunque parezca azaroso, no es un azar. Hay algo que está calculando eso, es como alguien que está más allá que pasó al otro lado, porque está haciendo arte desde otra conciencia que no una pequeña conciencia. Y eso se nota en todo tu trabajo, ¿de acuerdo? Me parece maravilloso que durante toda esta obra, entonces nos da pie para reunirnos acá y hablar de algo que ha sido invisibilizado tanto por la posmodernidad como por la misma modernidad y el racionalismo, que es lo espiritual en el arte. ¿Sí? Y cuando entonces Héctor habla, por ejemplo, de la improvisación que sucede en Estilo Ribón, que sucede en el jazz, por ejemplo, es realmente una información que está descendiendo Que baja, y que uno es como una especie de antena a través de la cual se está manifestando esta energía inteligente, ¿sí? Y uno humildemente pues es el vehículo de eso, ¿entiendes? Entonces fíjate cómo toda esta obra, que es arte contemporáneo, pero nos está haciendo, reuniendo aquí para saborear el fenómeno, ¿entiendes? Pero, ¿sabes que antes del Durero, todo el arte era así? Era un arte sin firma. Era un arte sin grado. Entonces, claro, de Durero, sobre todo la modernidad y la posmodernidad, lo que se observa es el artista en una obra, ¿no? El artista fetiche, que es el que vende, el que se pase, lo pasea. Y tu trabajo más bien no es del artista, es de la obra. Es como un medio, ¿no? Y otra cosa es el humor. De acuerdo con la amiga. No interrumpa, pero también el humor es muy importante. Sí. O sea, eso de la mancha moderna es Totalmente. sabrosísimo, ¿no? El humor que hay. Yo creo que soy muy venezolano también, yo creo muy caribeño eso. Ya lo creo. Se agradece, ¿no? Se agradece ese humor también. Sí. Tibetanos y Caribe. Vente, aquí hay puestos, venga. La silla, estamos sentados, es igual una manifestación de la misma conciencia. Pareciera que hubiera en el arte un plus extra, o digamos que tampoco necesariamente esté facturado por el ego, sino pareciera, según lo que un poco catalizo lo que tú ibas diciendo,
o trato de entenderlo, sobre una especie de lugar en el arte en donde la conciencia se ríe de sí misma y se busca a sí misma, ¿no? Y me parece que lo veo en tu obra un poco, eso, ¿no? Pero no sé si el lugar del especialismo del arte existe realmente en relativo a la conciencia, ¿no? No existe porque, o sea, cualquier hormiga que nos esté pasando por detrás ahorita tiene la misma cantidad de potencia vital que cualquier movimiento o producción artística, obvio, pero eso es obvio. Entonces, no sé, me trae preguntas sobre qué pasa en el arte cuando se combina con la conciencia de la conciencia, ¿no? Con estar atento a la conciencia. Es complejo porque al mismo tiempo pareciera que, aunque le huyas a ese conocimiento, entre comillas, sí pareciera que hubiera una modificación extra ahí. Por ejemplo, en la pintura, pareciera que hubiera un aparecer particular, ¿no? Tomándola, quizás no en una pintura específica, sino en el hecho matérico del acontecimiento de lo pictórico. La aparición de la materia simula también el aparecer del mundo, de una manera casi no representativa, y sí. La materia representa en esa formulación cosas, pero al mismo tiempo está apareciendo. Es como un aparecer doble que vuelve a aparecer sobre sí. Pero bueno, me gustó lo de... Interesante. Porque el que cree que sabe no se da cuenta cómo hacer. Y el que hace luego se da cuenta que sabe. Es lo mismo que hemos estado hablando, que las cosas estaban ahí y que se ponen de manifiesto y que quizás una peligrosa manera de ubicar a lo espiritual, es decir, la capacidad de estar absolutamente en el presente. Cuando estás absolutamente en el presente, no te importa nada, no hay ninguna preocupación por lo que está surgiendo, es perfecto. Y en ese momento es cuando surgen ese tipo de cosas, porque cuando hay el que está evaluando, ya el tiempo es muy lento. Lo traemos de nuevo al asunto de la improvisación, el blues, el jazz, la música. El instante que piensas, que evalúas, se corta la conexión. Ya no eres un canal, eres el que cree que sabe y se olvida de que sabe haciendo. Claro, pero aún así es conciencia. O sea, Sí, pero es desnuda. Claro. No está ubicada en la idea de que hay un autor. Es un autor que no es autor, que no tiene firma. Esa pregunta se la hace Heidegger también. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una silla y una obra de arte en general? Que la obra de arte está incompleta. Es incompleta. La silla está absolutamente completa, la obra de arte es infinita, no tiene fin. Entonces, cuando no tiene fin es manifestación del alma humana, que también es infinita, que es la conciencia. Entonces, la obra de arte lo que hace es mostrar algo que es invisible, que es conciencia, la conciencia no la ve, es lo que ve todo. Pero la obra de arte tenemos ese medio para ver lo que no se ve, es la conciencia. Esa era la interpretación. Creo que es lo que estaba Tratando de decir. Sí. Lo dijeron. Sí, no, pero digamos, porque es una cafetera de tu obra, pero son productos de tu mano. La cafetera está completamente hecha para hacer café, no tiene otro fin. En cambio,
ejemplo, la obra de arte no saben muy bien qué es. No lo podemos, o sea, yo puedo hablar 4 horas aquí de esta obra de arte y lo vamos a contar qué es lo que significa. Y seguramente la interpretación tuya como la tuya son válidas, ¿entiendes? Porque tiene muchas posibilidades como la conciencia, es lo que da significación a las cosas, no los significados. No recibe significado, sino que da significado. Claro, hablar de la conciencia en un lugar neutro, como pienso que podría ser la obra de Héctor, fuera del misticismo, fuera de lo religioso, da la oportunidad de mirarla de una manera más desnuda. O sea, porque es muy fácil de hablar de la conciencia y sobre todo hoy en día que eso está tan empapelado y está tan... una palabra difícil de rescatar, ¿no? Pero siento que quizás la neutralidad de la instancia del arte conceptual le puede dar un lugar de un habla, no voy a decir pura, volver otra vez sobre, pero quizás más neutral, que permita, incluso más allá del budismo que se toca, o del cristianismo, que quizás esa obra de alguna manera pueda tener que ver con eso, con la reducción del misticismo, en fin, de poder, si bien no nombrar, por lo menos, más allá de los cálculos, establecer un tipo de relación con la conciencia que no estuviera involucrada con nada, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque rápidamente aparece el misticismo o la espiritualidad para ligarnos a cosas ya recorridas. Quizás el arte pudiera también de alguna manera ser esa hacha que corta como los ligamentos y los puntos de fuga que siempre nos llevan a lo conocido. Pero está muy interesante también. Entonces la espiritualidad o la religiosidad. Las dos. Cuando empezamos a ponerle nombre a aquello, creo que se vuelve religioso, ¿no? Y este es un espacio neutro, como tú dices, para hablar y disfrutarlo. El arte Déjame puede ser neutral. hacer un apunte y después, como usaste lo conocido, ¿no? Que nos hemos acostumbrado en la modernidad a destruir todo, un complejo apocalíptico, destruir lo que hizo la generación anterior para que de esas cenizas surja algo. Yo lo he hecho, todo el tiempo, no suele ser mi trabajo, que me 20 años de obra mía, pero ese complejo de destrucción por buscar lo nuevo viene informado de una ansiedad muy de nuestra época, porque para volver a Reverón es completamente anacrónico y completamente nuevo, como para traer otra vez el ejemplo de Stevie Ray Vaughan. Es absolutamente anacrónico y absolutamente nuevo e inédito, ineditable. Ya veremos qué pasa en el futuro. Sobre una fórmula conocida, vista, repetida, pero la impronta de esa conciencia que no pensaba, sino que estaba fluyendo, es lo que lo hizo singular. Me deja a mí. Él preguntó primero, ¿cuál es tu? No. Ah, Sí, no, que me parecía también resalto lo significativo que es ver en la exposición no solo las alusiones a diversas obras de arte. A mí me parecía Duchamp, la idea de la Mona Lisa y el graffiti, cómo intervenir la imagen fotográfica, bueno, las alusiones al arte conceptual, etc. Y bueno, desde toda esta conversación pensaba especialmente en esta alusión al tema de la posmodernidad, la idea de verdad dentro de la posmodernidad, porque una cosa que pareciera que está más erosionada como del pensamiento, incluso se llega a hablar actualmente con los medios de posverdad, etcétera, ¿no? Como que todo el mundo tiene una verdad, ¿no? Y me hizo pensar en la idea de medium, ¿no? Que de hecho es una de las razones de las que creo que Platón saca de la República a los artistas, porque tenían la capacidad de tergiversar la idea, ¿no? Porque eran
el mediador, ¿no? Y lo que me parece interesante ahorita en este punto es que inclusive desde esa resistencia al poder de la obra y su potencia de aura, en realidad es como darle un espacio al medio, es como un movimiento antiplatónico de restituirle una verdad al arte desde justamente las mediaciones. Y también ahorita con la alusión religiosa, obviamente también pienso en la Biblia. La Biblia es una verdad dicha por cuatro testimonios. Es decir, no es un solo testimonio descendente. Es decir, hay 4 mediadores, los 4 evangelistas que construyen el cuerpo de una doctrina, de una iglesia, ¿no? Eso me parece interesante porque creo que sí está trazado digo yo, en la historia de Occidente, este movimiento que puede ser la verdad y el mediador, ¿no? Hay una frase del Evangelio, o sea, hay un momento de la Biblia, pero es muy, es mucho más revelador de arte. Justamente antes que Jesús salga al juicio, donde estaba Barrabás, Pilato fue un filósofo, estoico, romano, o sea, le pregunta, ¿por qué no seas loco? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Qué disculpas y te vas a tu casa? Entonces dice, no, yo no puedo porque yo soy la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y eso se cambia. El arte no es sobre la verdad, es sobre el silencio, o sea, es sobre lo que se tiene que manifestar, no es lo que se tiene que decir. Bueno, yo quisiera decir algo, cosas un poco irracionales, porque yo no soy una persona vinculada a la tradición de la plástica, sino a la literatura, concretamente a la poesía, y yo todo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Pues claro, o sea, lo primero es que lo que debe sorprender es que escuchar a la gente hablar de la religiosidad o de cualquier manifestación, digamos, trascendente, pues, cualquier manifestación que esté más allá de lo concreto, pero partiendo siempre se parte siempre de un concepto o de un marco, de algo que está delimitado, ¿no? Lo digo porque, bueno, la religiosidad que nosotros practicamos, el cristianismo, por ejemplo, y creo que el budismo también está cimentado sobre paradojas. O sea, alguien que quiera decir no diciendo, para hablar del budismo, pues es una paradoja. Pero en el cristianismo también pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. Recuerdo un ensayo de Henry Corbin sobre Rumi, el islamismo, donde él caracterizaba la aproximación cristiana como una aproximación a la realidad, una aproximación patética, ¿no? Porque resaltaba el aspecto, digamos, corporal, ¿no? En la Semana Santa, ese Cristo ensangrentado no puede ser más cercano a nosotros, porque bueno, tiene que estar ensangrentado, tiene que ser patético, ¿no? Si no, no lo aceptaríamos, creo yo. O sea, es casi una condición. Y estos cuadros, pienso en el cuadro de Marta y María, que tocan ese tema, pero lo tocan dentro de un concepto, dentro de un marco, pues, ¿no? En el cuadro de la crucifixión hay una ruptura, la pintura negra que llega hasta, o sea, trata de acceder a lo concreto, ¿no? O sea, meternos en esa paradoja.
Hay un poeta romano que se llama Lucien Blaga, un gran poeta, que habla, para caracterizar el conocimiento artístico, habla del conocimiento luciférico. El conocimiento luciférico es un conocimiento que está tras el objeto. El arte se propone conocer lo que no se ve, o sea, lo misterioso, para decirlo con otras palabras, ¿no? Lo que intenta la expresión artística es hacer que el misterio sea mayor, no explicitarlo, sino que el misterio sea mayor, que sea más inexplicable. Que invada el mundo, o sea, por eso la línea negra que trata de romper el marco, ¿no? O sea, entramos en ese espacio de lo paradójico, ¿no? Dionisía. Sí, Dionisía, pues, claro que sí. Bueno, son muchas cosas que se pueden decir.